Buenas, ¿cómo estás? Soy Federico Bouzas de Jetsu por el Mundo y te doy la bienvenida a este espacio que son audios en los que voy viajando a través de los temas y haciendo foco en cómo es para mí una filosofía de acompañar que empieza por acompañarme a mí, cómo me acompaño a mí y luego cómo acompañar a los otros. Y en esa línea, hoy quería traer un tema que es un poco complejo y no por eso menos enriquecedor como proceso, ¿no? Como proceso propio y como proceso de acompañar, que tiene que ver con los duelos. Y los duelos, bueno, el más evidente tiene que ver con la muerte de un ser querido, pero en realidad estamos duelando todo el tiempo. Etapas de la vida, vínculos, sueños, ideas, ideales, metas, eso, incluso cuando cumplimos y logramos un objetivo, hay algo en mí que duela ese proceso para llegar a ese objetivo. Entonces los duelos son mucho más amplios que solo la pérdida de un ser querido. Y cómo vivimos los duelos, sobre todo también en relación a la muerte, pero en realidad el duelo es un proceso emocional que justamente me ayuda a, de alguna manera, soltar ese que fui con esa otra persona presente en mi vida, soltar ese que fui antes quizás de esa persona en mi vida y poder ser, al terminar el duelo de alguna manera, si bien los duelos no se terminan, pero sí cuando el proceso de alguna manera se resuelve, salgo del proceso de duelo, bueno, estoy más abierto y con más espacio y más disponible a lo nuevo. Entonces, los duelos son una gran parte de la vida. Y entonces, ¿cómo se acompaña a ese otro que transita un duelo? Bueno, para mí hay algo que tiene que ver con la técnica que yo hago, que tiene que ver con el contacto, que tiene que ver con la pregunta de qué necesitas, que tiene que ver con no juzgar cómo te sientas o lo que necesites, que ayuda a transitar el duelo, que es muy aliviador para la persona que está transitando un duelo encontrarse con ese acompañamiento. Entonces acá no voy a hablar sobre cómo se acompaña el duelo en otras terapias, sino que voy a hablar particularmente de cómo acompañamos el duelo desde el shiatsu somático y desde el contacto. El otro día escuchaba una entrevista a Violeta Vázquez, es una persona que respeto mucho y que me gusta su enfoque, y hablaba de duelo y nombraba varias de estas cuestiones y algunas de las cosas que ella nombraba las voy a traer, que son cosas que si nos las ponemos a pensar se vuelven bastante evidentes. Por ejemplo, ella decía que a la persona que está transitando un duelo muchas veces se la excluye sin querer, se la excluye de la vida. Porque, por ejemplo, si a mí me pasa algo que es una tontera para mí, pero que es importante para mí, pero que bueno, que no se compara con lo que vos estás sufriendo por la muerte de un familiar, por ejemplo, bueno, probablemente no te lo cuento. Y después muchas veces tendemos a decir frases, ¿no? Porque no sabemos qué hacer, entonces decimos frases. Bueno, ya va a pasar. Quizás frases que aprendimos porque aprendimos a través de la vivencia, ¿no? Que quizás sí es cierto que en algún momento pasa, quizás sí es cierto que no sirve de nada que te amargues o que te entristezcas, no le sirve al otro, ¿no? Pero si entendemos el proceso de duelo como un proceso emocional en vínculo con lo fisiológico, con esa deconstrucción del ser que venía siendo, bueno, ahí ya la tristeza o el enojo o las distintas etapas del duelo toman otro sentido. Es interesante entonces evitar caer en esas formas de rellenar el espacio. Y ahí, como persona que está acompañando un duelo, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué tiendo a rellenar el espacio? Bueno, porque estoy incómodo, porque yo necesito decir algo, yo necesito salir de esta situación y para yo salir de esta situación necesito que vos salgas y entonces te digo que ya va a pasar porque creo que eso te va a ayudar a salir de ahí. Pero bueno, la realidad es que no, que probablemente no te ayude a salir de ahí. Y el otro día en esa entrevista Violeta decía, y es un dolor casi físico. Y ahí disiento con Viole, porque para mí todo dolor es físico. ¿Sí? O sea, cuando a mí me duele el pecho o la garganta de la angustia que siento, es físico. No es
casi físico. Y es muy interesante porque en realidad las emociones, cuando nos duelen físicamente. ¿Y en dónde nos duelen? ¿Por qué nos duele la emoción? Bueno, nos duele porque de alguna manera esa emoción quiere salir y está tocando la tensión que no la deja salir. Si cuando yo estoy angustiado me duele la garganta y logro aflojar la tensión de la garganta o permito que la emoción pase, el dolor de garganta desaparece y empieza a aparecer el llanto, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, hay un dolor físico que está manifestando una tensión que está inhibiendo, que está bloqueando, que no está permitiendo que la emoción salga. Entonces, una forma de acompañar en el duelo es preguntar eso, ¿qué dolores físicos estás sintiendo en tu cuerpo? Lo asocies o no a una emoción en este momento. ¿Qué te duele en este momento? Y entonces, bueno, el paciente manifestará qué es lo que le duele, qué sensaciones tiene. Y bueno, ahí entra la otra parte del shiatsu somático, ¿no? Que es si vos tocas esas tensiones, si vos permanecés en contacto en ese tejido que duele, en el tiempo la emoción empieza a poder circular porque la tensión disminuye. Y esto tiene que ver con los mecanismos de autorregulación del cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo en un punto siente sostén, se siente contenido, se siente, cuando el tejido se siente, cuando hablamos de tejido, lo del músculo, de la fascia, del hueso, de una zona del cuerpo. Cuando esa zona del cuerpo siente ese contacto que es de otro humano, que me ve, que me sostiene, que no me presiona, que me da lo que necesito, que se queda ahí, que me mira con amor, que me escucha y que me cuida, hay algo de que este momento, este espacio se vuelve seguro. Y ahí hay otra curiosidad y es que la emoción quiere salir, el llanto quiere salir. Entonces, si yo me siento seguro, empiezo a llorar. Es como si estoy guardando un llanto y me siento seguro, empiezo a llorar. Porque puedo soltar finalmente esa carga que vengo arrastrando y arrastrando hace tanto tiempo. Y eso obviamente alivia y permite que el proceso de duelo continúe, ¿no? O sea, que la emoción circule permite que el proceso de duelo continúe, que se siga cocinando, decoccionando, compostando, transformando la vivencia y la identidad adentro. Entonces, este contacto, esta escucha sobre el tejido que duele, es en muchos casos todo lo necesario para acompañar al duelo desde el cuerpo, para acompañar las tensiones que me está trayendo el duelo y a su vez permite esta circulación emocional y de energía que me ayuda a transitar. Probablemente caigan fichas, se pongan en palabras, pero hay algo que es importante que tiene que ver con que nosotros no trabajamos desde la interpretación, no trabajamos desde la búsqueda de darle un sentido a ese duelo o de que la persona lo transforme a un nivel cognitivo, más sí desde el cuerpo. Sí trabajamos en el cuerpo para que se transforme lo que está ahora obstaculizado, lo que está ahora rigidizado, lo que no está permitiendo que la persona pueda sentir la emoción, probablemente por miedo o porque se tiene que mantener fuerte o porque siente que, bueno, eso sí, si siento la emoción me va a destruir. Y en realidad, desde mi punto de vista, la emoción nunca nos destruye, la emoción, sentir la emoción con otro que me esté mirando y sosteniendo, en general cuando realmente hago contacto con esa emoción y la siento, no dura tanto. Y aparece muy rápido la expresión y la expreso y circula y se evapora y me siento transformado, me siento diferente. Así que bueno, esto es un poquito sobre el cómo acompañar en el otro, ¿no? Y en el transcurso de esto también hay que ir observando qué me va pasando a mí con el proceso del otro. Si me toma, si me quedo angustiado,
Bueno, ahí sí hay que trabajar un poco adentro y en el marco teórico para poder acompañar el dolor del otro, permaneciendo cerca. También Violeta traía algo de esto, ¿no? Como que muchas veces cuando sufrimos o estamos atravesando un duelo, hay gente que se aleja, que no puede permanecer cerca porque le duele y entonces se aleja. Y en ese sentido, bueno, como terapeutas o como persona que está acompañando a otra en un duelo, podemos observar y ver qué es lo que me está sucediendo y hacer el mismo trabajo. Observar qué tensiones me va generando, esto que estoy sintiendo en el cuerpo, dónde me duele físicamente estar cerca tuyo, que estás atravesando un duelo, e ir trabajando en el contacto, con la respiración, con el sonido, para ir dándole lugar a que pueda circular eso que siento adentro y que pueda permitirme tener más espacio para poder verte y para poder estar presente viendo el dolor del otro, sin quedarme pegado, sin que me lleve puesto. Bueno, espero que te haya hecho sentido lo que comparto y bueno, si te gustó, si sentís que te resuena de esta forma, te invitamos a esto, a seguirnos en nuestras redes, a estar cerquita y también a comentar ahí qué sentiste, cómo se siente, si te puedes imaginar esta forma de acompañar. Bueno, que tengas un lindo momento próximo. Saludos.